Hubo un jugador diferente a todos los demás. Un hombre que convirtió el fútbol en un espectáculo, que hacía que cada partido pareciera un carnaval. Con una sonrisa conquistó al mundo, pero detrás de esa alegría se escondían batallas que muy pocos conocen. Desde su niñez en Porto Alegre hasta tocar la gloria en Europa y después caer en las sombras. Esta es la verdadera historia de Ronaldinho. Quédate hasta el final porque descubrirás secretos, momentos ocultos y la razón por la que su nombre seguirá siendo eterno. Capítulo 1. Infancia y primeros pasos. En el año 1980. En Porto Alegre, Brasil, nació un niño destinado a marcar la historia del fútbol con un estilo único. Su nombre, Ronaldo de Assis Moreira. Pero el mundo lo conocería como Ronaldinho. Desde el primer instante, la vida le pondría pruebas duras, pero también le regalaría un don que lo convertiría en un símbolo eterno. Ronaldinho creció en una familia humilde, en un barrio donde la esperanza se construía con sacrificio. Su padre, João Moreira, trabajaba en un estacionamiento de un club para mantener a los suyos, mientras su madre, doña Miguelina, luchaba para sacar adelante a la familia. Pero no todo era trabajo. En esa casa también se respiraba fútbol. Su hermano mayor, Roberto, ya era un jugador profesional. Y para el pequeño Ronaldo, él se convirtió en la primera gran inspiración. Pero la vida en ocasiones golpea demasiado fuerte. Cuando Ronaldinho apenas tenía 8 años, su padre falleció. Aquella pérdida lo dejó con un vacío que jamás se llenaría. Sin embargo, el dolor se transformó en combustible. Desde entonces, cada partido, cada regate, cada sonrisa, llevaba consigo la memoria de su padre, como si estuviera jugando para él. En las calles de Porto Alegre, los niños corrían tras la pelota con esfuerzo, pero había uno que parecía distinto. Ronaldinho no solo jugaba, bailaba con el balón. Mientras otros necesitaban fuerza, él solo necesitaba imaginación. Tenía una habilidad natural para engañar rivales, para inventar jugadas imposibles, para hacer del fútbol un arte. Los vecinos lo miraban con asombro. Sabían que estaban presenciando algo fuera de lo común. Los primeros destellos de su talento comenzaron a llamar la atención. En los torneos escolares y en los campos de tierra, Ronaldinho mostraba un control de balón que parecía mágico. Cada vez que tocaba la pelota, el público sonreía, los rivales sufrían y los entrenadores sabían que estaban frente a un diamante en bruto. No tardaría mucho en llegar la oportunidad que cambiaría su destino. Gremio de Porto Alegre había puesto sus ojos en aquel niño. Capítulo 2. El niño prodigio. Era 1997. Ronaldinho apenas tenía 17 años cuando se puso por primera vez la camiseta del Gremio en un partido profesional. El estadio estaba lleno, pero en el rostro de aquel joven no había miedo. Había una sonrisa que minutos después se transformaría en magia. Cada vez que tocaba la pelota, la tribuna contenía la respiración. No parecía un debutante, parecía un artista que llevaba años sobre el escenario. Muy pronto el Brasil futbolero empezó a hablar de aquel muchacho del Gremio. Sus regates confundían a defensores experimentados. Su visión de juego sorprendía a compañeros y rivales. No había forma de anticipar lo que iba a hacer, porque ni siquiera él mismo lo sabía hasta el último segundo. Ronaldinho jugaba libre, como un niño en la calle, pero con la efectividad de un profesional que estaba destinado a brillar. En 1999 llegó el momento que lo catapultó. Gremio enfrentaba a Internacional, su eterno rival. La tensión era máxima, y entonces Ronaldinho tomó el balón, levantó la cabeza y comenzó a humillar rivales. Regateó a 1, a 2, a 3, y cuando todos esperaban un pase, sacó un disparo imposible. Golazo. La afición enloqueció. Ese día, Brasil entendió que había nacido un nuevo ídolo. El talento de Ronaldinho ya no podía ocultarse.
A los 19 años fue convocado a la selección brasileña. Allí compartió vestuario con gigantes como Ronaldo Nazário, Rivaldo y Cafú. En su primer partido, cuando el mundo apenas escuchaba su nombre, marcó un gol espectacular que dejó claro que no era una promesa, era una realidad. Desde ese día, la prensa internacional empezó a seguir cada uno de sus pasos. Europa miraba con atención. Los grandes clubes ya sabían que aquel joven brasileño no tardaría en cruzar el océano. Su magia era demasiado grande para quedarse solo en Sudamérica. Ronaldinho lo sentía. Algo grande se acercaba. No sabía en qué estadio, ni en qué país, pero estaba seguro de una cosa. El mundo estaba a punto de rendirse ante su sonrisa y su talento. Capítulo 3. El salto a Europa. El talento de Ronaldinho ya había conquistado a todo Brasil, pero quedarse en Gremio era limitar sus alas. La prensa lo colocaba cada semana en la portada. El joven que hará soñar al mundo. Y los gigantes europeos comenzaron a rondar. Barcelona, Real Madrid, Milan, PSG, todos lo querían. Ronaldinho tenía que elegir. Seguir siendo ídolo en casa o arriesgarse a convertirse en leyenda en tierras lejanas. El destino estaba por escribirse. En 2001, Ronaldinho firmó con el Paris Saint-Germain. La ciudad de la luz recibía al chico de la eterna sonrisa. Pero el camino no sería fácil. El PSG no era un club acostumbrado a brillar en Europa, y Ronaldinho llegaba con el peso de demostrar que su magia también podía encantar fuera de Brasil. Los primeros entrenamientos dejaron a todos sin palabras. Los regates, las bicicletas, los tiros libres. Francia estaba viendo a un artista en formación. En París, Ronaldinho mostró destellos de genialidad. Cada partido tenía una jugada inolvidable, un túnel, una elástica, un golazo. La afición lo adoraba, pero también había sombras. La disciplina no era su fuerte. Llegadas tarde a los entrenamientos, noches de fiesta y enfrentamientos con la directiva. Ronaldinho brillaba en la cancha, pero fuera de ella empezaba a generar dudas. ¿Podría realmente convertirse en el líder que todos esperaban? La consagración llegó en Corea y Japón. Ronaldinho fue convocado para disputar el Mundial con la selección brasileña. Compartía delantera con Ronaldo Nazário y Rivaldo, un tridente que hacía temblar al planeta. Y entonces llegó el partido contra Inglaterra. En los cuartos de final, el mundo entero presenció un momento que quedó grabado para siempre. Ronaldinho se paró frente al balón en un tiro libre lejano. Parecía un centro. Fue un disparo perfecto que superó a David Seaman y terminó en la red. Golazo. Brasil avanzaba y Ronaldinho entraba en la historia. Ese gol cambió todo. Ronaldinho ya no era solo una promesa brasileña, era un fenómeno mundial. Los clubes más grandes lo querían, y el PSG sabía que no podría retenerlo por mucho tiempo. Ronaldinho lo sentía en el aire. Su etapa en Francia estaba llegando a su fin. Un nuevo desafío lo esperaba, y sería en el club que cambiaría su destino para siempre. Capítulo 4. El reinado en el Barcelona. El año 2003 encontró al Barcelona en crisis. El club que alguna vez había brillado con Johan Cruyff estaba hundido en la mediocridad. La afición había perdido la fe, y el Camp Nou ya no era sinónimo de espectáculo. Fue entonces cuando llegó un brasileño con una sonrisa y una promesa silenciosa: devolver la alegría al fútbol. Nadie imaginaba que ese jugador cambiaría la historia del club, para siempre. Agosto de 2003. Ronaldinho salta al campo con la camiseta blaugrana. El rival, Sevilla. Minutos después, recibe el balón en mitad de cancha. Arranca con potencia, esquiva rivales y dispara desde fuera del área. El balón golpea el travesaño y entra como un rayo. El estadio estalla. Ese gol no solo fue el inicio de un partido, fue el inicio de una nueva era. El Barça había encontrado a su líder y el mundo lo había vuelto a mirar.
Ronaldinho no solo marcaba goles, regalaba sonrisas. Cada partido era un espectáculo. Bicicletas, elásticas, caños, tiros libres imposibles. Los rivales sufrían, pero la gente lo disfrutaba. El Camp Nou se llenaba para verlo a él, y pronto toda Europa cayó rendida a sus pies. Ronaldinho no era un futbolista más, era un mago, un artista que transformaba la presión en alegría y la rutina en fantasía. En 2005, Ronaldinho alcanzó la cima del fútbol mundial. Ganó el Balón de Oro como mejor jugador del planeta. En sus manos brillaba el trofeo, pero en sus ojos brillaba algo más grande: la felicidad de aquel niño de Porto Alegre que nunca dejó de jugar como en la calle. Ese año, Barcelona volvió a ser temido, volvió a ser respetado. Y todo gracias al brasileño de la eterna sonrisa. Noviembre de 2005. Barcelona visitaba al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el clásico más intenso del planeta. Ronaldinho tomó el balón, burló defensores y marcó un gol inolvidable. Minutos después, repitió la hazaña con una jugada de otro mundo. El Bernabéu, enemigo eterno, se puso de pie para aplaudirlo. Esa noche, Ronaldinho dejó claro que no solo era el mejor, era un artista universal. Muy pocos en la historia han recibido aplausos en ese estadio vistiendo la camiseta del eterno rival. Ronaldinho lo logró. En 2006, Barcelona conquistó la Champions League. Era el regreso a la cima después de 14 años. Ronaldinho levantó el trofeo y el mundo entero lo reconoció como el mejor jugador del planeta. Había cumplido su promesa: devolver al Barça la gloria perdida. El fútbol sonreía otra vez, y su rey llevaba el nombre de Ronaldinho Gaucho. Capítulo 5. El declive en Barcelona. Tras conquistar el mundo, Ronaldinho parecía intocable. Era el ídolo de millones, el rey del Camp Nou y el hombre más admirado del planeta. Pero la fama, a veces, se convierte en una carga difícil de llevar. Las noches de fiesta empezaron a pesar más que los entrenamientos, y las sonrisas en el campo comenzaron a apagarse. El genio que había devuelto la gloria al Barça empezaba a mostrar grietas. Las lesiones se volvieron frecuentes. Sus piernas ya no respondían con la misma frescura, y su magia se veía cada vez más intermitente. Ronaldinho seguía siendo un jugador diferente, pero ya no era el imparable de años anteriores. El brillo que iluminaba al Barcelona se apagaba poco a poco, como una llama que luchaba por mantenerse viva. En 2008, un joven argentino comenzaba a reclamar protagonismo: Lionel Messi. El heredero estaba listo para tomar la corona, y Ronaldinho lo sabía. Ya no era el líder indiscutido, ya no era el futuro del Barça. Mientras Messi subía, Ronaldinho descendía. El club necesitaba renovar su proyecto, y el brasileño, aunque seguía siendo querido, se convirtió en el primer sacrificado. Con la llegada de Pep Guardiola al banquillo, el destino de Ronaldinho estaba sellado. El técnico quería disciplina, esfuerzo y hambre renovada. Ronaldinho, en cambio, arrastraba un desgaste físico y emocional, del que ya no se recuperaría en Barcelona. El club tomó la decisión más dolorosa: dejar partir a su estrella. La era dorada había terminado. Ronaldinho, el hombre que había devuelto la grandeza, se despedía del Camp Nou. Cuando Ronaldinho dejó Barcelona, una pregunta quedó flotando en la memoria de los aficionados: ¿qué habría pasado si hubiera mantenido la disciplina y la ambición? ¿Hasta dónde habría llegado su reinado? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que con su partida, el Barça cerraba un capítulo inolvidable, y Ronaldinho se preparaba para escribir el siguiente, lejos de la ciudad que lo había convertido en leyenda. Capítulo 6. Aventura en el Milan y regreso a Brasil. En 2008, Ronaldinho llegó al AC Milan. El mundo esperaba que en Italia recuperara la magia que había perdido en Barcelona. En San Siro lo recibieron como a un rey, y él respondió con destellos de su talento. Regates, pases imposibles, goles inolvidables.
Ronaldinho aún tenía chispazos de genio, pero ya no era el jugador que podía dominar cada partido. En Milán la magia aparecía y desaparecía. Ronaldinho enfrentaba a su rival más difícil, él mismo. El talento seguía intacto, pero la disciplina nunca volvió. Mientras algunos compañeros se preparaban con rigurosidad, Ronaldinho seguía disfrutando de la vida nocturna. En la cancha era un ídolo, fuera de ella una incógnita. El Milan lo adoraba, pero poco a poco entendió que aquel genio no volvería a ser el mismo que conquistó al mundo en Barcelona. En 2011, Ronaldinho decidió volver a Brasil. Flamengo lo recibió con los brazos abiertos y el país entero se ilusionó con ver a su ídolo otra vez en casa. El estadio Maracaná volvió a vibrar con sus regates, con sus tiros libres y con su sonrisa. Pero el Flamengo no sería su última parada. Aún quedaba una hazaña por escribir. En 2012, Ronaldinho firmó con Atlético Mineiro. Muchos lo dudaban, pero él estaba listo para demostrar que todavía tenía magia en los pies. Y así fue. Lideró al equipo con jugadas brillantes y goles decisivos. En 2013, Atlético Mineiro levantó la Copa Libertadores por primera vez en su historia. Ronaldinho, el mismo que había conquistado Europa, ahora hacía historia en Sudamérica. Fue su última gran conquista como futbolista profesional. Después de la gloria con Atlético Mineiro, Ronaldinho pasó por Querétaro en México y volvió a Brasil con Fluminense. Ya no era el mismo. La velocidad había desaparecido, la resistencia también. Pero cada vez que tocaba la pelota, el público recordaba al genio que había maravillado al mundo. El final de su carrera se acercaba, pero su leyenda ya estaba escrita. Capítulo 7. El showman mundial. Aunque su carrera profesional en los grandes clubes había terminado, Ronaldinho no podía dejar el fútbol. En cada rincón del planeta lo querían ver, lo querían aplaudir, lo querían disfrutar una vez más. Y así comenzó una nueva etapa. Ronaldinho, el showman, el embajador del fútbol, el hombre que llevaba alegría a cualquier estadio que pisara. De Asia a América, de África a Europa, Ronaldinho participó en decenas de partidos de exhibición. Allí no había presión, no había títulos en juego, solo magia. Cada toque suyo arrancaba aplausos, cada sonrisa contagiaba a miles de fanáticos. Ya no importaba si estaba en forma o no. La gente lo quería ver jugar, aunque fuera por unos minutos. Mientras viajaba por el mundo, Ronaldinho se convirtió en ejemplo para jugadores que recién comenzaban su carrera. Messi siempre lo mencionó como su maestro. Neymar lo veía como un hermano mayor. Y jóvenes como Vinicius o Rodrigo crecieron imitando sus regates. Ronaldinho ya no competía en la élite, pero su influencia seguía viva en cada nuevo talento brasileño que soñaba con llegar a la cima. Capítulo 8. Vida personal. Escándalos y problemas legales. Mientras el mundo lo recordaba como un genio sonriente, la vida privada de Ronaldinho estaba llena de excesos. Las noches interminables, las fiestas constantes y las malas compañías se convirtieron en parte de su día a día. La fama le había dado todo, pero también lo estaba alejando de la estabilidad. El ídolo que hacía soñar a millones en silencio empezaba a perder el control. Cada paso de Ronaldinho era seguido por la prensa. Sus fiestas privadas se convertían en titulares. Sus ausencias en eventos oficiales generaban polémica. Y cada rumor sobre su vida personal alimentaba las portadas. El genio del fútbol estaba atrapado en un personaje público que ya no controlaba. Y el ídolo se fue transformando en noticia constante de escándalos. En marzo de 2020, el mundo volvió a pronunciar su nombre, pero no por una jugada de fantasía. Ronaldinho fue arrestado en Paraguay junto a su hermano por portar documentos falsos. La imagen del genio sonriendo tras las rejas recorrió el planeta. Nadie podía creerlo. El futbolista que había sido aplaudido en el Santiago Bernabéu, el campeón del mundo, el ídolo de millones, ahora estaba en prisión.
Durante 171 días estuvo privado de su libertad. En ese tiempo, lejos de los estadios, Ronaldinho reflexionó sobre su vida, sus errores y sus decisiones. Muchos creyeron que esa sería la caída definitiva de su leyenda. Pero incluso allí, entre muros y rejas, Ronaldinho mantuvo lo que siempre lo distinguió: su sonrisa. El mundo se preguntaba, ¿qué quedaba del ídolo? ¿Era este el final de su historia? ¿O solo otro capítulo en su vida llena de contrastes? Capítulo 9. El legado eterno. Tras recuperar su libertad, Ronaldinho volvió a lo que mejor sabía hacer: sonreír y compartir su magia con el mundo. Aunque su carrera ya había terminado, cada aparición pública seguía siendo una fiesta. La gente no recordaba al hombre de los problemas, recordaba al genio que había hecho del fútbol un espectáculo irrepetible. Su legado trascendió a los títulos y los trofeos. Ronaldinho fue inspiración para millones de niños que soñaban con un balón en los pies. Messi siempre lo llamó su mentor. Neymar lo consideró su hermano mayor. Y las nuevas estrellas de Brasil crecieron imitando su forma de jugar con alegría y atrevimiento. Ronaldinho no dejó herederos, dejó discípulos. Su impacto no se mide solo en goles o asistencias. Ronaldinho cambió la forma en que la gente entendía el fútbol. Para él no era solo un deporte, era un carnaval, una danza, una forma de transmitir felicidad. Cada túnel, cada pase sin mirar, cada sonrisa fue una lección. El fútbol podía ser arte. Ronaldinho tuvo luces y sombras, éxitos y fracasos, pero incluso en sus momentos más oscuros, nunca perdió su esencia, esa alegría que lo hizo único. Su nombre quedará grabado no solo en la historia del deporte, sino en el corazón de quienes lo vieron jugar. Porque Ronaldinho no jugaba para ganar, jugaba para hacer feliz al mundo. Hoy, cuando alguien recuerda al fútbol del siglo XXI, inevitablemente recuerda a Ronaldinho, el hombre que nos enseñó que el talento puede ir de la mano con la alegría, que el fútbol puede ser arte y celebración. Podrán pasar los años, podrán llegar nuevas estrellas, pero nunca habrá otro igual. Porque Ronaldinho no fue solo un futbolista, fue un espectáculo eterno. No olvides suscribirte para ver más videos como este. Hasta la próxima.